vamos ahora a la reconvención de los temas tratados antes, donde yo quisiera introducir dos temas para aclarar. Uno es la influencia de la muerte de Beiró y el método que Beiró era el vicepresidente electo de Irigoyen, muere antes de asumir, y los radicales optan por forzar, o no, forzar que se convoque nuevamente a los colegios electorales, no llamar a una nueva elección, y eligen a Enrique Martínez, lo cual va a ser un argumento que se va a esgrimir para la sucesión de Irigoyen cuando renuncie, aunque el golpe estaba decidido, ¿no? Así que lo dejo como tema. Después también cómo fue la elección del vicepresidente de Justo, porque había dos, como muy bien dijo Luciano, Matienzo y Roca, y termina siendo Roca, el hijo de Julio Argentino. Una anécdota interesante, cuando van los radicales, cuando van los conservadores a la elección del 31 de abril, el gobernador interventor era Carlos Meyer Pellegrini, y entonces cuando pierde la elección, un político importante dice: este tendrá mucho de Meyer pero poco de Pellegrini, ¿no? Que es un chiste de época. Así que bueno, le entrego el micrófono a María José. Bueno, yo en realidad tengo una serie de más que comentarios, de consultas a Luciano en función de lo que argumentó, y tiene que ver con una serie de cosas que él mencionó. Luciano habló acerca de las dificultades, efectivamente, para la campaña electoral de 1931, puso el ejemplo de los actos relámpagos de la Alianza, ¿sí?, de los socialistas. Entonces quería preguntarle, porque en julio de 1931, en el contexto, julio-agosto de 1931, en el contexto del levantamiento de Pomar, del intento de golpe de Pomar, hay una serie de resoluciones del gobierno nacional que tienen que ver con intentar reglamentar cosas que en la década previa se habían intentado reglamentar a través de leyes. Habían existido, por ejemplo, diferentes proyectos de ley sobre la organización de los partidos políticos, porque eso es algo que efectivamente no la va a ver, corregime, hasta el peronismo, ¿no? Una ley sobre los partidos políticos. Entonces, ¿de qué manera incide o no en esa elección o en esa campaña el reglamento sobre partidos políticos del gobierno provisional? Segundo, algo que yo vi cuando trabajé parte de la campaña electoral de 1931 y que aparece también en la campaña electoral de 1934 y en la campaña de 1937, tiene que ver con la reivindicación de la ley Sáenz Peña. Es decir, hay justamente, luego del golpe, la reivindicación de una ley que, paradójicamente, en los 20 se había puesto en debate. Es decir, en cierto sentido, ¿qué quiero decir con esto? Que habían sido discutidos aspectos que la propia ley no había podido modificar. Cuando uno lee la prensa de los años 20, descubre ciertas críticas al carácter de la ley, ¿sí? Aquello con una mirada suponiendo que las leyes pueden modificar a la sociedad, ¿no? Y por último, la otra cosa que le quería preguntar a Luciano tiene que ver con la violencia. Porque efectivamente la elección de 1930 es una elección de marzo de 1930, es verdaderamente violenta. Una cosa que no mencioné por economía de tiempo tiene que ver con otros hechos de violencia también en las elecciones previas. La del 28 es una elección que los propios radicales personalistas, muy raro, ¿no? No están haciendo campaña en teoría porque no han elegido candidato, pero hacen campaña, y denuncian hechos de violencia, y una vez electo Irigoyen y Beiró, esta fórmula presidencial, suspenden rápidamente la campaña electoral denunciando hechos luctuosos, ¿no? Y también habían existido hechos de violencia, de disparos, ocasionales o no, pero situaciones complejas,
en otras elecciones. Por ejemplo, en la elección de 1922, los socialistas denuncian esto sobre los radicales y a su vez los radicales denuncian sobre los socialistas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos otros hechos de violencia? ¿Cómo se los entiende? Si ves diferencias o no. Eso era simplemente. Perfecto. Sí, te pregunto, porque es un tema poco conocido, María José, nuevamente, el tema de Beiró y Martínez, ¿cómo fue el procedimiento, digamos? Porque en general es algo que está bastante oculto o poco explicado. Bueno, a ver, efectivamente la muerte de Beiró es un hecho intempestivo, digamos, ocurre a mediados de año y efectivamente no hay cierta discusión que aparece reflejada en los diarios sobre si convocar o no nuevamente elecciones para elegir el candidato a vicepresidente. Pero efectivamente se fuerza, como bien ha señalado, con los electores existentes, ¿sí? Me parece que hay algo de oportunismo y que uno también puede leerlo en términos de lo que expresé anteriormente, de esa expresión de la unanimidad. Digamos, cualquier elección iba a confirmar aquel candidato que se impusiera. Lo que hay que pensar en todo caso, cuál es el rol que juega Martínez en el golpe del 30, ¿no? Me parece que ahí sí muestra también ciertas tensiones dentro del propio radicalismo personalista, ¿sí? Y que muestra ciertos rasgos sobre los propios partidos políticos que exceden al radicalismo, me parece. Como te quedan 4 minutos, te quiero hacer una pregunta porque es muy interesante, que es ¿qué rol cumplió el presidente Alvear en la elección? Es decir, porque esto es una hipótesis mía, pero Alvear es distinto a los presidentes anteriores, prácticamente se abstiene de tomar posición respecto a la elección e incluso no apoya a quienes supuestamente eran sus candidatos, ¿no? Lo cual es otra extrañeza más del estilo de gobierno de Alvear. Sí, en relación a eso yo no sé si tengo una opinión formada. Yo creo que muchas veces no tomar una posición es justamente tomar una posición. Pero eso es una mirada absolutamente personal. Y efectivamente Alvear no se ha jugado antes. Es decir, no se ha jugado con el proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires en el 25, no se ha jugado, que le ha resultado en la renuncia de su ministro del Interior, no se ha jugado en el proyecto de intervención nuevamente a la provincia de Buenos Aires en 1927, y luego cuando se produce la elección, digamos, cuando se definen las candidaturas tampoco se juega, cuando hay algunos que están esperando eso, ¿no? El apoyo explícito. Creo que en cierto sentido tiene que ver con cierto vínculo. Bueno, acá veo un ejemplar, ¿no? Leandro Lozada lo ha trabajado, ¿no? El vínculo personal entre Irigoyen iba a decir Perón, perdón, y Alvear, un fallido, entre Irigoyen y Alvear, y la influencia que ese vínculo haya o no podido tener en esa falta de una toma de decisión. Me parece que hay algo de eso. Que es donde en efecto hay que jugarse. Es donde hay que jugarse. Lo otro es política. O sea, perdón, yo... Unas preguntas y ya después por Luciano. Quería aprovechar para hacerle una pregunta a cada uno, usando dos pinturas de otro observador muy astuto de esos años, que es Roberto Alt. Y Roberto Alt escribe 2 artículos periodísticos muy lindos en septiembre del 28 tras la elección y en septiembre del 30 tras el golpe. En el septiembre del 28 la columna se llama Esperando a Don Hipólito. La deben conocer seguramente, es lindísima, y dice más o menos, parafraseando: todo el mundo espera a Don Hipólito, lo esperan con más impaciencia que al Mesías. Lo esperan, y inventa una palabra, los presupuestívoros
de todo el país. La gente que está esperando caer sobre el presupuesto nacional está esperando que llegue don Hipólito. Lo espera la viuda, lo espera el huérfano, lo espera el tipo que tiene una industria que quiere ser protegido, etcétera, etcétera. Entonces, le quería preguntar a María José un poco esa idea, porque me parece que ella señaló muy bien algunos rasgos del discurso en torno a la figura de Irigoyen, el mesianismo, la unanimidad. También está otra idea que iba a cobrar mucha fuerza en los años siguientes. Irigoyen encarnaba la distorsión de la administración pública sana. Era el tipo que había venido a expandir la administración pública de manera descontrolada, con fines partidistas. Era el hombre que servía a los intereses de los presupuestívoros, como dice Art. Entonces quería ver si podías decir un poco sobre ese otro lado de la imagen de Irigoyen. La otra columna, la de septiembre del 30, el 8 de septiembre, 2 días después del golpe, refleja muy bien lo que señaló Luciano, el clima festivo de la revolución. Art dice, esto era una fiesta. Las muchachas aplaudían, la gente subía a las terrazas, tiraban flores y decían, entre comillas, para mirar la revolución. Los aviones circulaban por el cielo y la gente, termina diciendo de alguna, se miraban unos a otros como diciendo, ahora nosotros tenemos nuestra revolución. Entonces, eso por un lado refleja lo que vos marcabas muy bien, ese clima festivo, cívico, que acompañó a los cadetes del colegio militar a hacer la revolución, pero quería ver si podías aprovechar eso para señalar o para hablar un poquito más sobre la cultura política conservadora. También hemos hablado un poquito de cómo los radicales salían a participar en las calles. Vos trabajaste muy bien los años 30 y esa idea de vecinos y ciudadanos y de qué manera hay una cultura política conservadora también en torno a estos hechos políticos. La gente que sale a la calle y se mira y dice, nosotros también tenemos nuestra revolución, pero que después en las elecciones siguientes juega de una manera particular las elecciones y la participación política. Son las dos. Muy bien. Bueno, primero sobre lo de María José. Yo creo que por razones de tiempo solamente, es imposible que me pelee con ella, trabajamos juntas hace 1000 años, no hay modo que no peleemos. Ustedes tienen que invitar a otra persona si quieren que tengamos visiones distintas, es un problema. Pero probablemente por razones de tiempo y vinculado a esto de, yo no me acuerdo si era ese, pero hay otro que se llama Cuando gane don Hipólito, que era todo lo que la gente esperaba que fuera a suceder cuando Irigoyen ganaba. Entonces Art hace un listado de eso y dice, esto es ridículo, no hay modo que todo esto pueda suceder. Es decir, las enormes expectativas que la figura de Irigoyen había generado. Vinculado esto con 2 problemas que mencionó María José que me parecen súper importantes. El primero de ellos, bueno, hoy salió una nota en Clarín, creo que es hoy, de Lori Sanata, donde Lori Sanata dice que las elecciones en Argentina son como pequeñas guerras civiles. Eso es lo que acaba de decir María José en su final. ¿Por qué dice que son guerras civiles? Porque no son elecciones donde todos aceptemos las reglas de juegos comunes y entendamos que un día gana uno, un día gana otro y eventualmente. Esto no es un problema de la Argentina de ahora. Este es un problema que, al menos en los periodos que yo estudio, existe desde al menos 1912. Probablemente alguien que sepa de antes me podrá decir también de antes, porque pero yo quiero hablar del momento que yo conozco. Ahora, Irigoyen es una personalidad, él decía, ¿por qué Irigoyen produce esto? Y un poco decía, bueno, esto es el discurso. No es el discurso, es un poco más importante que el discurso. Irigoyen tiene una visión de sí mismo que es absolutamente mesiánica. Irigoyen cree que es Cristo en la tierra, pero quiero decir, no es un chiste, lo escribe en serio. Ya que está, paso un aviso. Yo, además del cargo que tiene, yo soy director del Museo de la Casa Rosada y hace 3 años encontramos un libro de Irigoyen. Está por salir en Eudeva. Y a mí me tocó hacer el prólogo. Y yo francamente no puedo creer lo que escribe. Eso, ya entendemos que es de él. Lo que dice de él mismo. Y yo me lo imagino a Alvear, porque también tenemos escritos de Alvear. Alvear cree esa imagen de Irigoyen. Cuando le escribe las cartas desde Francia, cuando están tratando el tema por el Tratado de Versalles, la manera en que Alvear se refiere a Irigoyen es prácticamente la de un creyente musulmán hablando en una ayatola. Maestro en su insondable sabiduría. Digo, no parece el modo en que un sistema democrático que creemos compuesto por individuos racionales se dirige a un líder. Y yo no descartaría ese aspecto de Irigoyen, es decir, la capacidad de convencer a la gente de que él es esa persona.
es una dimensión de la política que no siempre enfatizamos mucho. Por supuesto, Loris Sanata sí la enfatiza, porque él estudia a Perón y Evita, nada menos, y a Evita sabemos que directamente le hacían altares, ya no es creerse Cristo en la tierra, sino que directamente hay un culto a Evita, y que tendemos a ver como si fueran aspectos un poco marginales de la política, y yo creo que no. Entonces, la figura de Irigoyen debería ser vista en todos estos aspectos y trabajada en esto. Yo entiendo la enorme dificultad, entiendo por qué no nos queremos meter demasiado, nos cuesta entenderlo. A mí me cuesta entender Irigoyen, yo al día de hoy no lo entiendo, no logro entender esa cabeza, no logro entender por qué convencía a la gente con eso. No suelo compartir nada de la cultura política de los conservadores, salvo una cosa. Igual que Matías Sánchez Orondo, creo que estaba un poco loco, pero tal vez eso no es malo para la política. Tal vez eso es bueno para la política. Pero bueno, ese es un primer punto, que además se empalma con otra cosa que decía María José, que es la noción de que esta elección es un plebiscito. ¿Qué quiere decir que es un plebiscito? Porque no alcanza con decir que es un plebiscito. No es una elección plebiscitaria, es una elección representativa, vamos. Ahora, los radicales no tienen la menor duda de que es una elección plebiscitaria. Es más, cuando 2 semanas antes deciden no ir a la campaña, dicen ya está, ya ganamos, no hace falta ir a la campaña. Porque Irigoyen es un líder más allá de la elección. Yo no sé si esto es una pregunta o un agregado o algo que me encantaría. Bueno, sí, él tiene una visión absolutamente religiosa de la política, absolutamente religiosa de la política. Lo que no estoy seguro es que fuera una estrategia. Yo estoy convencido que lo creían. Esa es mi diferencia, tal vez. No creo que esto sea una estrategia, creo que es una convicción. Bueno, entonces, las preguntas, por favor, por escrito y al final. Hay una... Bueno, este asunto que Loris Sanata plantea hoy, yo creo que deberíamos, o no, tal vez Majo no esté de acuerdo, preguntárnoslo hacia el pasado. Es decir, ¿desde cuándo las elecciones en la Argentina se convirtieron en plebiscitos y no en elecciones representativas? Y quiero decir, plebiscito está claro, hay una verdad y hay una mentira. No, eso es lo que deja el plebiscito, no deja espacio para nada que no fuera eso. El segundo tema tiene que ver con la cuestión de los partidos. Y la pregunta es directa. ¿Qué dicen estas agrupaciones independientes que surgen como hongos y que es muy impresionante desde el 28 en adelante hasta el propio Perón, porque hay asociaciones, grupos independientes pro candidatura Juan Domingo Perón, después ya no, con Perón se acaba? ¿Qué dicen de los partidos y de la política? Es una pregunta que yo tengo y tampoco estoy muy seguro de saber para dónde ir. Sobre las cosas que me preguntaron a mí. Lo del vicepresidente Martínez es una gran desgracia que le pasó a Irigoyen, ¿no? Porque yo no tengo la menor duda de que Martínez estaba involucrado en el golpe. Que es más, cuando llega Uriburu, él daba por hecho que el presidente iba a ser él, Martínez iba a ser el presidente, y está a los gritos, me traicionaron, ¿no? Y así se va de la Casa Rosada. Pero bueno, con respecto al vicepresidente de Justo, sí, claramente. Bueno, ahí habría que decir algo. Se suele decir que Justo fue a la elección por algo que se llama la concordancia. La concordancia en 1971 no existe, es una creación posterior, es decir, Justo desde el gobierno intenta que los partidos y agrupaciones que lo apoyaron de alguna manera se organicen, porque bueno, hay que ir a votar al Congreso, hay que ir a votar yo trabajé mucho en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, hay que ir a votar allí, y bueno, necesita cierta disciplina. El Partido Socialista Independiente en 1931 todavía no tiene claro si es un partido de izquierda o no. Entonces vota cosas muy raras a veces, hasta que Pinedo le tiene que decir, por Dios, alíñense. Y se alinean, hay que decir que inmediatamente se alinean. Pero primero le disputan la izquierda al Partido Radical. Entonces, ¿qué? La concordancia surge después, incluso como aparato político. Entonces, cada partido nombra a su vicepresidente. Lo nombra los radicales a Matienzo y los conservadores a Roca. Y hay una disputa por quién es el vicepresidente. Por eso le hacen fraude en la provincia de Buenos Aires y por eso le hacen fraude en Mendoza. Porque no quieren que ganen el candidato a vicepresidente. Vieron que yo les dije que ahí sí hubo lío. Bueno, por eso hubo lío. Porque lo que está en juego, además de espacios de candidaturas locales, es arriba. Y claramente gana Roca. Y esto es de nuevo, porque el Partido Conservador solo pierde con los radicales.
no pierde con nadie más. Es un partido muy importante. Y quiero decir, el llamado a la abstención y el voto en blanco es un fracaso total por parte del radicalismo en abstención. El de 1928 votó el 80%, pero en 1931 vota el 73.5%, es decir, tampoco mucho menos. La gente va a votar igual, y eso en el 34 votan más todavía, y es por eso que los radicales deciden levantar la abstención. Nos queremos abstener y el pueblo no nos acompaña, digamos, a la lectura. Y allí está el problema de la cultura política de los conservadores. Y para mí es un problema igual que para Eduardo, porque a diferencia, yo no sé si los radicales son una cultura política tampoco. La verdad que no, y creo que no. Y hacia allí iría la respuesta que yo me encantaría que diera Majo, aunque perdón por la presión. Pero hay conservadores de todo tipo. Los conservadores de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que yo más conozco, son un partido recontra progresista, muy progre, muy que quiere jugar las reglas del juego. Ahora, el Partido Conservador de algunas provincias del noroeste, por ejemplo, no es así. Ahora, tampoco los radicales del noroeste son así. Tienen una estructura de pensamiento mucho más... Y luego está el problema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La división entre los grupos conservadores más conservadores y más representantes de los intereses más directos de ganaderos y demás de la provincia, y los que no, los que también quieren jugar. Y en eso está el caso de Avellaneda, ¿no? Y Barceló, que directamente, o sea, el voto obrero de Barracas al sur de Avellaneda es conservador, no es ni radical ni nada. Uno dice, ¿qué clase de partido es este? Que tiene desde cosas muy tradicionales hasta, bueno, eso es la Argentina. A diferencia de los demás, como no logran constituirse alrededor de un liderazgo, yo creo que lo único que une a los partidos en Argentina son los liderazgos. Institucionalmente, incluso el radicalismo es un fracaso. Logra lo que logra, pues está Irigoyen. De hecho, desaparece Irigoyen y se arma un lío bárbaro. Son más institucionales que los conservadores, sí, sin ninguna duda. Pero tienen exactamente el mismo problema, que es que los partidos se organizan de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Yo, sobre la fractura del 24 del radicalismo, suelo decir, no es que el partido se fracturó, es la primera vez que se organizó. El Partido Radical era una especie de rompecabezas de partiditos locales, hasta que finalmente alrededor de estamos con Irigoyen o estamos en contra de Irigoyen, se organizan al fin dos tendencias. Porque antes eran 1000 tendencias, no 2. Entonces, yo miro al revés el mundo político y la verdad que no te lo puedo responder, porque no lo sé. Yo sé de los conservadores de la provincia de Buenos Aires, que son increíblemente progresistas, digamos, pero estoy convencido que otros no, y que funcionan de esa manera, confían en el colegio electoral, por ejemplo. Todo el tiempo confían en el colegio electoral, juegan todas sus cartas al colegio electoral, no a la elección, sino a qué pasa después de la elección, que todavía algunos creen que es un juego que se puede jugar. Bueno, sobre el reglamento electoral, creo que para lo único que sirve es para vetarle las candidaturas a los radicales, claramente, para eso lo hacen. Le vetan todas las candidaturas, no solo al Alvear, sino dicen cualquiera que haya estado comprometido con el irigoyenismo, fue. Y finalmente, sobre la ley Sáenz Peña y la violencia, yo tengo 2 o 3 ideas que creo que son sólidas, ¿no? No sé si son correctas, pero son sólidas. La primera es que la ley es una apuesta. Las leyes no son la realidad, empecemos por ahí, no hace falta que lo explique, ¿no? No solo porque somos Argentina, sino que las leyes son un intento de prescribir un comportamiento. Las elecciones que siguen a 1912, todas, no son como dice la ley. De ninguna manera son así. Son bastante más complicadas y violentas de lo que la ley le gustaría creer. Y yo acabo de dar algunos ejemplos de lo que hacen los radicales, pero hacen muchas otras cosas. De hecho, en segundo lugar, hay cosas no resueltas, algunas para nosotros sorprendentes. Por ejemplo, los empleados públicos. La idea de que los empleados públicos no deben votar y que tiene que ver con lo de la empleomanía que dice él, ¿no? La idea de que el empleado público debe ser neutral y que, por tanto, al aceptar uno un empleo público, pues entonces debe abstenerse de hacer política en cualquiera de sus formas, incluyendo la votación. Eso se discute cuando asume Alvear. Nunca se aprueba, por cierto, pero quiero decir, se discute como un hecho, como si tuviera que ser así. Es decir, que hay un montón de cosas sobre las elecciones que no están dadas, que no están resueltas. Bueno, en los 20 hay mucho corporativismo,
¿no? Ella lo mencionó, grupos que se organizan según su acción y que dicen que la manera de representar al pueblo argentino no es con números, con aritmética, como hacemos hasta ahora, sino que debería haber corporaciones. Y eso también hay. Es decir, es un momento donde entre las cosas no resueltas y las nuevas no hay tanto acuerdo sobre cómo tiene que ser. Pasa al revés en los 30, y la razón es obvia. Aquellos que se oponen a la política de fraude que Justo implementa a partir de 1935, porque hasta ese año no hay fraude en las elecciones, pero a partir de allí no solo hay, sino que lo organiza directamente el presidente de la Nación. El fraude empieza cuando tiene alguien a quien vencer. En el 34 no hay radicales, ¿a quién le va a hacer fraude? En cambio, a partir del 35 hay alguien a quien ganarle. Son los radicales que han vuelto a la lid política. La elección de 1936, la más fraudulenta de la historia argentina, Justo tiene los nombres de todos los presidentes de mesa de la provincia de Buenos Aires para hacer las cadenas. Digo, así de terrible es lo que pasa. Obviamente, reivindicar la ley es una manera de oponerse a esta política casi oficial, digamos así. Ahora, yo no creo que los que reivindican la ley tengan un enorme amor por la ley. Como cualquier cosa, ahí sí, diría yo más, es un asunto táctico. Se la quiere o no se la quiere según los casos. Justo todo el tiempo habla a favor de la ley Sáenz Peña. Todo el tiempo. Se opone a Uriburu y dice la ley Sáenz Peña es buenísima, es genial, hay que seguir con la ley Sáenz Peña. Y después hace lo que hace. Entonces quiero decir, reivindicar o no una ley tiene que ver un poco con la ley en sí, pero también con las coyunturas políticas y qué está haciendo cada uno.